Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva jornada de Neuraxtalks, complicaciones neurológicas en pacientes COVID-19. En esta nueva edición tenemos el placer de contar con el doctor Tomás Segura, jefe de servicio de neurología del Hospital General Universitario de Albacete y profesor titular de neurología de la Universidad de Castilla-La Mancha. En la presentación de hoy hablaremos del origen y afectación del sistema nervioso en el COVID-19, las manifestaciones neurológicas en la fase aguda y la fase de recuperación de la enfermedad, así como la valoración neuropsiquiátrica especializada de los pacientes que han padecido formas graves de afectación COVID-19. Una vez finalizada la presentación, abriremos una ronda de preguntas que podrán ir formulando a lo largo de la sesión en el chat habilitado. Sin más dilación, cedo la palabra al doctor Tomás Segura. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, y gracias también a Neuraxpharm por darme la oportunidad de contar nuestra experiencia y también hacer una vista rápida sobre la experiencia de otros grupos en las complicaciones neurológicas de esta enfermedad que seguimos padeciendo, esta terrible pandemia de coronavirus que ha asolado el mundo entero. Este va a ser el guión de mi charla. En primer lugar, hablaré de la pandemia, después del propio virus y su capacidad neurotrópica, y después me centraré en las manifestaciones clínicas en el área de neurología y al final, muy brevemente, diré algo sobre lo que podemos esperar como manifestaciones diferidas de la enfermedad. En primer lugar, como he dicho, quisiera ponernos en contexto diciendo lo que ha sido esta patología. Esta es una diapositiva que yo tomé el día, como se ve aquí abajo, el día 23 de mayo a las 4:30 de la tarde, y que nos decía que en el mundo hay 5.240.000 personas afectadas de coronavirus y 338.000 personas fallecidas por esta causa. Y exactamente 6 horas después tomé la misma diapositiva y había 40.000 personas más afectadas y 2.000 fallecidos más. Habían caído 12 aviones en 6 horas, un avión cada media hora, una cantidad ingente de muertes. Y eso que estamos en una época, finales de mayo, en la que al menos en Europa y probablemente también en Estados Unidos la pandemia está ya de retirada. Y esto decir que nos enfrentamos a una enfermedad como no habíamos conocido realmente como médicos y que además ha golpeado de manera especial a nuestro país. Estas gráficas que voy a poner a continuación son exclusivamente de España y las pongo para que se visualice que ha habido regiones mucho más afectadas que otras. Podemos ver que la región que ha tenido más casos acumulados a fecha finales de mayo, es del día 21 de mayo, pues será Madrid, después Cataluña, después mi región, Castilla-La Mancha, y igualmente el número de fallecidos, que sigue la misma distribución, en Madrid, después Cataluña, Castilla-La Mancha. Hay que tener en cuenta, evidentemente, que son regiones que tienen una población global muy distinta, ¿no? De Cataluña, por ejemplo, es más de 3 veces la de Castilla-La Mancha, y sin embargo el número de muertos no es 3 veces superior. Y como decía antes, estamos a finales de mayo y estamos viendo ya la retirada de esta pandemia que aquí en España nos afectó de manera fundamental a finales de marzo y principios de abril, como se ve en esta gráfica, con la media de muertes por día en cada una de las regiones, y vemos que el pico de la joroba se alcanzó en casi todas ellas a finales de marzo o principios de abril. Esta es una gráfica que demuestra lo que hemos pasado nosotros aquí, los castellano-manchegos. Supongo que habrá muchos compañeros míos neurólogos de la región escuchando, espero que así sea, y también de otras partes del país. Aprovecho para saludarlos a todos, y me gustaría que vieran que en el eje de las abscisas está representado el número de casos ajustado por 100.000 habitantes, y podemos ver, básicamente lo que vemos es que han sido estas dos ciudades de Castilla la Vieja, Soria y Segovia, las que más casos han tenido de coronavirus ajustado por sus habitantes, y sin embargo, en el eje ordenadas está el número de muertes ajustado también por 100.000 habitantes, y vemos que se destaca con mucho esta provincia, la provincia de Ciudad Real, aquí muy cercana a donde yo les hablo, en Albacete, y que por lo menos yo he dado en llamar el Wuhan español, porque se distingue enormemente de las demás en cuanto a tasa de letalidad. Por cierto, que la segunda es también una provincia manchega, y Albacete no le va muy a la zaga ni en número de afectados ni en número de muertos. Realmente habría que hacer una reflexión a nivel interno regional, porque hemos tenido una mortalidad, sin ser la región con más casos ni ajustados por habitantes, porque hemos sido la región
con la mortalidad claramente más elevada, y este análisis habrá que hacerlo al menos a nivel regional. Por lo menos, y es un magro consuelo, todos los neurólogos y todos los médicos que castellanomanchegos hemos podido adquirir una enorme experiencia en el manejo de pacientes con coronavirus. Mi hospital, el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, tiene este nombre porque está compuesto por dos edificios, el Hospital General y el Perpetuo Socorro, están separados unas centenas de metros, y en condiciones normales tiene 580 camas y da atención a 400.000 habitantes, los de la provincia, aunque en determinadas facetas, por ejemplo, cirugía torácica, neurocirugía, trombectomía, que depende de neurología y radiología intervencionista, es servicio de referencia para la mitad de la región y, por tanto, para 1 millón de habitantes. Bien, pues este hospital ha tenido que enfrentar más de 5.000 casos a día 22 de mayo, con 519 fallecidos. Y esto, además, en unas circunstancias extremas que me gustaría comentar muy brevemente. La experiencia que yo voy a poner aquí del Hospital de Albacete creo que se hace extensiva a todos los hospitales de Madrid, a todos los de Castilla-La Mancha, probablemente a la mayoría de los de Castilla-León, que son las 3 regiones, y Cataluña, las 4 regiones más afectadas en nuestro país. Mi hospital atiende habitualmente entre 400 y 500 urgencias cada día, y esto es lo que se ve en la primera semana de marzo. Sin embargo, de manera brusca y a partir de la segunda semana de marzo, empezamos a atender menos de la mitad, hasta llegar incluso a la primera semana de abril a solo 100 pacientes atendidos en las urgencias del hospital. Una caída de 4 o 5 veces que, sin embargo, se vio complementada por esta otra situación también sorprendente. Si normalmente en un día normal ingresamos el 10% de los pacientes, por tanto ingresamos entre 40 y 50 pacientes cada día a mi centro hospitalario, a partir de mediados de marzo ingresamos a casi la mitad de los 150, 160 pacientes que veíamos cada día en urgencias, lo que equivale a decir que un hospital de 580 camas que ingresaba cada día 60, 70, 80, 90 pacientes, al cabo de 10 días tenía saturadas todas sus camas, y al cabo de 15 días tenía más de 1.000 pacientes ingresados, y de estos 1.000 pacientes ingresados, al menos 900 eran pacientes con coronavirus. Una situación realmente increíble a la que tuvimos que enfrentarnos y a la que tuvimos que dar salida, pues con mucho mérito, yo creo, por parte tanto del personal médico como también y sobre todo de enfermería. Voy a hablar ahora ya más centrados un poco, quizá hay gente escuchándome que no es español o que no nos escucha desde España, que se haga un poco la idea de lo que hemos tenido que pasar y por qué hemos adquirido esta experiencia tan grande con la enfermedad. Voy a hablar ahora de la infección del virus y las implicaciones que tiene este tipo de virus para el sistema nervioso. El SARS-CoV-2, que es el nombre técnico del tipo de coronavirus que provoca esta epidemia que hemos dado en llamar COVID-19. COVID-19 es el nombre de la enfermedad, SARS-CoV-2 es el nombre del virus. Es un coronavirus, este es su orden microbiológico, no tiene mayor interés para nosotros. Un coronavirus, los coronavirus tienen este nombre porque tienen esta especie de corona de esta proteína que se llama proteína S o spike, que es la que les sirve a ellos para el anclaje a la célula a la que invaden. Son virus RNA, es decir, que son virus que necesitan la maquinaria de las células para reproducirse, para producir su código genético, y también al ser virus RNA se supone que son virus con una facilidad importante para sufrir mutaciones por errores en la copia. El virus concreto, el SARS-CoV-2, se une a las células a través del receptor ECA2. Una vez se ha unido, se invagina y utilizará la maquinaria celular para duplicar su cadena RNA y también para duplicar sus proteínas, a las que enlaza en el aparato de Golgi para producir de nuevo viriones que se exocitan y van a la sangre para invadir a la sangre o al tejido extracelular para invadir nuevas células. Este es el ciclo normal del virus. Esta diapositiva es compleja, pero quiero mostrarla porque es interesante bajo el siguiente punto de vista. El virus entra y una vez entra tiene la facilidad, la facultad de dañar, no solo de replicarse él y utilizar la maquinaria celular para hacerlo, sino de dañar el DNA del hospedador. Y cuando se daña el núcleo del hospedador se produce una serie de proteínas que salen al citosol, son reconocidas, no voy a detenerme en esto, son reconocidas por la célula y desencadenan en ella una reacción autodefensiva que se ha dado en llamar piroptosis, que es una apoptosis, que es un acto voluntario de la célula que consume energía y que la lleva a su destrucción, una destrucción que además está preparada
a diferencia de la apoptosis normal, está preparada para desencadenar una respuesta inmunitaria importante, porque esto es lo que va a defender a otras células del ataque que ella ha sufrido. Bien, después volveremos sobre qué es lo que pasa con la infección del coronavirus y por qué da problemas. Pero me gustaría ahora simplemente decir que este virus, el SARS-CoV-2, es un virus que probablemente, como casi todos los coronavirus, viene del murciélago, porque el murciélago es un hospedador habitual de este virus, está bien adaptado a él, por tanto no mata al murciélago. Para el murciélago es poco más que un constipado, como por otra parte ocurre para los seres humanos con la mayoría de los coronavirus. El problema es que de repente se produjo una mutación por paso probablemente por otro hospedador intermediario, que si el pangolín, que si el armadillo, no lo sabemos seguro, y este hospedador y la mutación del virus dio lugar a una serie de circunstancias, de características proteicas del virus que lo hacen especialmente peligroso para el ser humano. Ya sé que hay una teoría de que es un virus recombinante, yo no puedo quitar ni poner a esta teoría surge por si alguien no lo tiene claro, primero de la tendencia, en fin, conspiranoica de los seres humanos, sobre todo los seres humanos confinados, cosa que yo me explico claramente, pero también un detalle que no podemos obviar, que es que donde el virus surge es la ciudad de Wuhan. En Wuhan pues hay muchos mercados de animales salvajes que se consumen, como en otras ciudades de China, pero lo que hay en Wuhan y hay en otras ciudades de China es un laboratorio de microbiología y de virología muy especializado que se sabe que está trabajando con coronavirus, y de ahí está esta teoría. Pero lo más importante para nosotros y para explicar la pandemia del virus es que es un virus que tiene una capacidad de infectividad que es muy elevada. Bueno, aquí se representa como 4, lo que quiere decir que cada persona es capaz de contagiar a 4. Bueno, puede ser que estén 2, 2,5, 4, 6, hay distintas teorías sobre esto. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que la del virus de la gripe es alrededor de 1,2, 1,3. Cada persona contagia a poco más de una. Cuando tienes un RO de 4, es decir, una capacidad de infectividad de 4, pues realmente te conviertes en un problema, en una pandemia importante, porque fijaros que rápidamente se multiplica el número de personas infectadas. Y esto es lo que ha pasado en Europa y en Estados Unidos, está pasando ahora en Latinoamérica, y lo que pasó antes en China, como se ve en esta gráfica extraída de los números de ese país y de cómo la pandemia fue subiendo hasta que se produjo el confinamiento de la población, y entonces el número de infectividad bajó de 1 y empezó a controlarse. Creo que estamos nosotros también ahora en la fase de control de la pandemia y espero que seamos capaces de continuar de esta manera. El virus, he dicho antes, y aquí se expresa quizá en un esquema que se ve más grande, que entra a la célula a través del receptor AC2, y sabemos que hay determinados tejidos que expresan más este receptor. Es un receptor muy expresado en las células epiteliales del alveolo pulmonar, y por eso los pulmones son objetivo del coronavirus, pero también de las células endoteliales, del cerebro, quizá no en tan importante expresividad, mucho en los riñones, en el tubo digestivo y también en las gónadas y en el corazón. Pasa probablemente como en el cerebro, se expresa también de una manera que se discute si es tan elevada como en otros tejidos. ¿Y cómo se contagia? Bueno, pensamos que se contagia a través de las gotitas de fluje que se expulsan por una persona que está contaminada, bien a través de aerosolización, que es lo que hemos visto en los hospitales, o una persona que está a nivel ambulatorio cuando habla, cuando estornuda, cuando respira. Y estas gotas al final van a alcanzar a través de la vía respiratoria o lagrimal al nuevo hospedador. ¿Cómo llegan al sistema nervioso? Llegan al sistema nervioso, hay 3 teorías para explicarlo. La primera es que lo hagan desde los pulmones por vía neuropática centrípeta, ¿no? Es a través del nervio vago. Bueno, puede ser. Esto explicaría por qué algunos pacientes, esto lo hemos visto todos en los hospitales, tenían una hipoxemia muy importante y la toleraban muy bien. Es posible que el centro respiratorio del tronco cerebral hubiera sufrido esta agresión y no funcionara bien, y el paciente no tenía sensación disneica, no se protegía, por cierto, por esto. O puede llegar a través del epitelio de la nariz y del bulbo olfatorio, igualmente por vía neuropática, directamente a través, siguiendo el nervio. Sabemos que hay muchos virus que son capaces de hacer esto, no hay que ir muy lejos. El virus varicela zoster pues es un virus al que estamos acostumbrados y sabemos que tiene esta capacidad. Pero probablemente la vía hematógena, la vía en la que el virus alcanza el sistema nervioso central a través de su vascularización, sea la más aceptada, porque sabemos que los capilares y las arteriolas van a estar afectadas porque la célula endotelial expresa de manera muy elevada el AC2 y por tanto va a ser objetivo del virus y podría contaminar desde allí.
En la expresividad clínica de este virus es necesario que nos fijemos en lo siguiente. Una persona contagiada probablemente va a estar asintomática o paucisintomática la primera semana y después sufrirá la agresión del virus durante una semana, los efectos citopáticos directos del virus sobre sus células. Pero este no va a ser el principal problema. Si el paciente se pone grave, lo más normal es que se deba a que el virus va a provocar una respuesta inmunitaria exacerbada, lo que se ha dado en llamar tormenta citoquínica, y esta tormenta citoquínica va a seguirse de un estado protrombótico, algo que es habitual en la naturaleza, porque claro, si yo produzco citoquinas es que porque produzco inflamación, lo que quiero es detener una infección, y para que la infección no fluya al resto del organismo, me interesa también detener la circulación. Por eso casi todos los estados inflamatorios se siguen de un estado protrombótico. Pero esto nos ha dado muchos problemas con los pacientes y luego también nos ha dado algunos, los efectos secundarios de los fármacos, y veremos la situación posinfecciosa cuando pasen más semanas o meses, si también supone un problema importante para los pacientes. Voy ya muy brevemente, y para terminar la parte, digamos, más básica, menos clínica de esta charla, voy a hablar un poquito más de la capacidad de exacerbación inmunitaria que tiene el virus, que ya hemos dicho que entra, se replica, provoca piroptosis y esto va a generar una situación inmunitaria en la que el macrófago alveolar, en los alveolos hay muchos macrófagos, lógicamente, porque es un territorio muy expuesto, como el tubo digestivo, al exterior y por tanto está protegido por estas células, que son células como soldados defensivos, van a producir muchas citoquinas y esto, si la respuesta inmunitaria es normal, lo que dará lugar es que los linfocitos CD4 produzcan rápidamente anticuerpos que bloqueen los viriones y no les dejen entrar a la célula, y también que produzcan la activación de las células T-killer, las CD8, que se encargarán de eliminar a la célula ya infectada para que nos sirva de fábrica de nuevos viriones. Al fin y al cabo está siendo parasitada por virus. Pero claro, si la respuesta se descontrola, lo que ocurrirá es que quien sufrirá el ataque del sistema inmunitario no solo será la célula infectada, sino también las que estaban por allí sin infectar y que eran testigos y acabarán eliminadas por el propio sistema inmunitario, que además provocará una respuesta de migración celular que llega, en el caso de los alvéolos se cree que así es, llega a colapsar y por tanto impedir el intercambio gaseoso a este nivel. Y esto es lo que explica esta curva de gravedad, lo que llamamos la tormenta citoquínica, que aparece a partir del día 8 o 10 en la mayor parte de los pacientes. Explicado desde el punto de vista de la fisiopatología celular cómo funciona el virus, ¿esto cómo afecta al sistema nervioso? Bueno, pues afecta de muchas maneras. Puede ser, ya hemos dicho, que las neuronas y las células de la glía expresan el receptor AC2 y por tanto es probable que sufran agresión directa del coronavirus, pero luego, claro, si yo no tengo un buen sistema respiratorio porque está completamente colapsado, voy a tener hipoxia y esto afecta mucho al sistema nervioso central. Si el receptor AC2, en vez de estar a lo que tiene que estar, está siendo invaginado dentro de la célula y desaparece, pues voy a tener problemas, como más adelante veremos, que también pueden afectar al sistema nervioso. Y desde luego, si hay una respuesta inmunitaria descontrolada, esto me va a dar lugar a problemas en todos los órganos y también en el sistema nervioso. Vamos a hablar ahora precisamente de esto, las manifestaciones neurológicas de la enfermedad. Si uno pone en el nuevo PubMed, este es el nuevo aspecto que tiene, pone COVID-19 y le pide que le saquen solo las revisiones, esto es lo que yo hice el sábado pasado, pues le aparecen 1.148 artículos de revisión. Pero si hiciera esto mismo, lo hice, y pusiera manifestaciones neurológicas, saldrían muy pocos. Realmente, experiencia publicada sobre afectación neurológica del coronavirus hay muy breve. Este es el artículo más extenso, es el JAMA Neurology, que probablemente todos los neurólogos conocen, en que se expone la experiencia en Wuhan, en China, de 214 pacientes. Y estos 214 pacientes, decían los autores, que hasta en un tercio de ellos había manifestaciones neurológicas que iban desgranando. La más frecuente era el mareo y después el dolor de cabeza. Bueno, nosotros, como ya dije, hemos tenido por desgracia, una experiencia muy amplia en la atención a pacientes coronavirus y además mis compañeros han estado en primera línea formando parte de los equipos COVID y por tanto atendiendo a estos pacientes que a finales de abril habíamos tenido ingresados más de 2.000, pero durante el mes de marzo atendimos casi 1.000. Yo lo que he hecho aquí es poner en las tablas nuestra experiencia
que por cierto ha sido ya aceptada y el artículo está bajo embargo en la revista Neurology, supongo que saldrá esta misma semana. Y en ese artículo nosotros contábamos la experiencia de nuestros primeros 841 enfermos durante las 3 últimas semanas del mes de marzo. Y aquí lo que he hecho es, para no romper el embargo y seguir la ley, es poner la experiencia un poco más allá, es decir, pongo 1000 pacientes, que es un número redondo, y así todos nos enteramos cuando hablamos de porcentajes, pues 56% son 560, ¿no? Lo primero es que la diferencia frente a la población china, los 200 y pico que estaban publicados, es que por lo menos la población de Albacete, y supongo que también el resto de los compañeros tendrán la misma experiencia, tenía un riesgo vascular mucho más importante, teníamos muchos más obesos, muchos más diabéticos, muchos más cardiópatas y muchos más fumadores. Es que los chinos tenían pocos, para los muy fumadores que son, parece, incluso llegó a publicarse que podía proteger de alguna manera el tabaquismo frente a la infección coronavirus. No es nuestra experiencia. En Albacete no hay un 36% de la población, por fortuna, que fume, y sin embargo sí que hay un 36% de la población que ha sufrido esta enfermedad. Todos los datos que voy a dar son de pacientes hospitalizados y tienen un sesgo de gravedad. Solo hospitalizamos al que está grave. Y aún así lo hemos dividido en 2 bloques. Los muy graves y los menos graves. Cuando decimos no graves, están hospitalizados, pero no tienen una insuficiencia respiratoria grave, según la considera la Sociedad Americana de Aparato Respiratorio, y este porcentaje es los que sí que tenían esa situación respiratoria grave. Que vinieran al hospital por haber tenido un problema neurológico, no por un problema respiratorio o nefrológico o intestinal, sino por un problema neurológico, fueron muy pocos, solo el 3% de la población. La mayor parte de este 3% eran ictus. Es decir, que es poco frecuente que el paciente que tiene que ser hospitalizado por infección de coronavirus lo sea por un debut neurológico. Otra cosa diferente es que cuando ya está ingresado acabe haciendo una complicación neurológica, porque esto lo vimos en el 57% de los pacientes, que es un número muy elevado. Nosotros dividimos la sintomatología neurológica de esta manera, que es muy parecida a como lo hicieron los compañeros, los colegas neurólogos de Wuhan, en sintomatología inespecífica, la que depende de pares craneales, contando como par craneal el primer par craneal, ¿no? La anosmia, los que tenían epilepsia, trastornos del movimiento, enfermedades cerebrovasculares, encefalopatías, afectación del sistema nervioso periférico o sintomatología neuropsiquiátrica. Voy a hablar un poco de todo esto y antes de hablar de ello me gustaría hacer la reflexión común, la que yo he hecho, cuál es la fisiopatología potencial de la afectación neurológica, por qué nuestros pacientes tenían esta afectación, nuestros pacientes con la enfermedad COVID-19. Bien, una buena posibilidad es la invasión directa por el virus. Lo que pasa es que no parece que sea un virus muy citopático para las neuronas. No deben expresar demasiado este receptor AC2. Puede estar ligado a la afectación inflamatoria, la tormenta de citoquinas, probablemente es la más plausible. Es evidente que muchos de nuestros pacientes tienen una complicación tóxico-metabólica. Son pacientes que están ingresados, muchos en fallo renal, muchos con hipoxia, muchos con alteraciones del control de la tensión arterial por el mal funcionamiento del receptor ECA2, y muchos tuvieron que ir a cuidados intensivos y sufrieron esta patología que todo el mundo conoce, de la patología neurológica del enfermo crítico. Muchos también pudieron resultar afectados por los fármacos que les dábamos un poco a la desesperada, ¿no? Sin ninguna experiencia en qué tipo de fármaco podíamos usar en esta enfermedad. Desde luego, las complicaciones trombóticas y vasculares han sido muy importantes en los pacientes que las han sufrido con mucha gravedad, y luego hablaré de esto. Y por último, podría haber complicaciones inmunitarias. Voy a mencionar algunas manifestaciones lógicas, las que me han parecido más interesantes, y sobre ellas hablaremos. La primera de todas, la cefalea, y recomiendo a todo el mundo que lea este artículo que acaba de salir, que es un artículo valiente de nuestro colega, el doctor Roberto Belvis, neurólogo especialista en cefaleas, que, como él mismo cuenta, no desveló nada, ha sufrido COVID-19 con una cierta gravedad, tuvo que estar hospitalizado, y ha tenido el valor de contar su experiencia en este artículo, acaba de ser publicado en Headache, y él dice, un experto en cefaleas, que pasó por una primera fase de la enfermedad, la del constipado, digamos, donde sufrió cefalea ligada a infección vírica, una cefalea por valsalva, probablemente por tos, y también una cefalea de tensión ligada pues, a estar aislado de su familia, al estar nervioso, a mantener, como él dice, posiciones de la cabeza que no son las mejores porque estás en la cama y estás todo el día mirando el WhatsApp o hablando por teléfono. Pero luego, cuando tuvo la tormenta citoquínica y empeoró, tuvo una cefalea diferente, una cefalea más parecida a una cefalea vascular, probablemente por hipoxia, por hipercapnia. Él no lo dice, yo también creo, si llevaba mascarilla, a mí por lo menos la mascarilla me produce dolor de cabeza, creo que a la mayoría. Llevarla tantas horas, si estás ingresado y te obligan a ponerte la mascarilla todo el día, pues probablemente también tenga algo que ver.
y en cualquier caso una cefalea inflamatoria que le llama no infecciosa por esta tormenta citoquímica que al fin y al cabo quizá lo que está produciendo una especie de meningitis aséptica, ¿no? Lo cierto es que en la serie de Wuhan estaba alrededor del 14% y en la nuestra de pacientes hospitalizados también estamos en estos números, 14% de cefaleas sin que haya mucha diferencia entre los pacientes graves y los menos graves. La segunda cosa de la que tengo que hablar, porque la SEN ha estado muy implicada desde el principio, es de la anosmia. Ya sabéis que nuestra sociedad abrió incluso una encuesta y fue de las más activas a la hora de reivindicar que la anosmia podía ser un síntoma muy importante de tener esta enfermedad. El día 11 de mayo, la encuesta online, su último día que estaba revisada, tenía un 17,9% de pacientes con anosmia. Y tenemos el artículo de nuestros compañeros de Madrid, de los hospitales Clínico y Ramón y Cajal, un artículo bonito donde ellos lo que hacen es comparar la capacidad de causar hiposmia, anosmia del coronavirus y del virus de la gripe, que todos sabemos que lo puede hacer. Es muy interesante ver cómo ellos dicen que, primero, que el virus coronavirus lo hace con mucha más frecuencia, ¿no?, que el virus de la gripe, y en segundo lugar, más interesante, es que cuando hay hiposmia por gripe suele estar asociado a sensación de obstrucción nasal del paciente, cosa que no pasa casi nunca en los pacientes que tienen coronavirus, que se quedan anósmicos pero no tienen sensación de obstrucción nasal, es decir, que no podemos decir que sea un efecto barrera de la mucosidad porque la mayoría no lo tienen. La otra cosa que me ha llamado la atención de este artículo es que en los pacientes coronavirus hay algunos que tienen también afectación puramente del gusto, no afectación del gusto derivada de la anosmia, sino afectación del gusto en cuanto a que no son capaces de distinguir lo ácido de lo amargo, de lo dulce. Y por tanto, me pregunto, es una pregunta que nos hacemos todos los neurólogos, ¿se queda un anósmico por afectación del estroma o del epitelio? ¿Es por afectación de las neuronas? ¿Hay además lesión de las papilas gustativas de la lengua que sí que expresan el receptor AC2? En cualquier caso, es un síntoma que si le preguntas a una persona que no está grave, que no ha tenido que ingresar a un hospital, te lo va a contar el 20% de ellos, efectivamente. Esta es también mi experiencia. Pero si es una persona que está ingresada en un hospital, pues fijaros, en nuestro caso el 5% de los pacientes que estaban ingresados en el hospital se quejaban de anosmia. Bueno, esto puede haber un sesgo claro, entre otras cosas, si tienes una mascarilla puesta, te está metiendo oxígeno, apenas puedes hablar y no sabes si te vas a morir, quizá de lo que menos te acuerdas es de que te sabe peor la comida o que no te sabe igual de bien, porque a lo mejor la comida del hospital tampoco es la mejor como para hacer juicios de valor sobre esto, ¿no? La segunda complicación de la que me gustaría hablar es la más frecuente, es la encefalopatía. Pero claro, la encefalopatía del coronavirus tiene una fisiopatología potencial que es toda la que ya he hablado antes, en general para el virus. Podría ser por invasión directa, podría haber una afectación inflamatoria, yo creo que esto es importante y también es muy importante en nuestra experiencia la afectación tóxico-metabólica de los pacientes. Hay solo un caso que yo haya recuperado en el que se describe una encefalitis o una encefalopatía y en el líquido cefalorraquídeo del paciente se detecta PCR del virus. Nosotros hemos hecho muchas o varias punciones lumbares en pacientes con encefalopatía y no hemos encontrado ni una sola PCR positiva. Por tanto, bueno, creemos que la mayor parte de nuestros casos, que aquí veis que era el 21% de ellos tenían algún tipo de encefalopatía, pues va ligado o bien a la situación de gravedad y tóxico-metabólica alterada que tienen los pacientes, o bien va ligado a la tormenta citoquímica, ruptura de la barrera hematoencefálica y por tanto aparición de encefalopatía. Luego volveré un poco sobre este tema cuando hable de las complicaciones cerebrovasculares. Voy a hablar también del Guillain-Barré, no porque sea frecuente, sino porque ha dado lugar a mucha literatura. Por ejemplo, está este artículo que es un artículo de la Lombardía, que dicen los italianos, nuestros colegas neurólogos, oye, ¿es solo una casualidad o hay un clúster de Guillain-Barré aquí ahora en esta zona de Italia tan castigada? Ellos dicen, bueno, es que nos tocaba tener 4 Guillain-Barrés este mes y hemos tenido 7. Bueno, claro, es más del doble, pero son 3 pacientes. Es una experiencia de un mes, poco se puede decir. Hay mucha literatura al respecto. Cuando yo revisé esto este fin de semana solo había 11 casos publicados y me llamó la atención lo siguiente. Hay un exceso de afectación facial, muchos pacientes tienen diplegia facial, la mayoría de los casos eran axonales, muchas veces el líquido cefalorraquídeo no tenía aumento de proteínas y a veces tampoco había electromiograma, lo que bajo mi punto de vista hace difícil a veces diferenciar esta polioneuropatía de la de enfermo crítico. La fisiopatología potencial, si la tiene, bueno, pues podría ser por la afectación directa del virus, no lo creo. Por el estado hiperinflamatorio más plausible, más todavía, bajo mi punto de vista, como siempre en el Guillain-Barré, que se trata de un efecto de inmunidad parainfecciosa o posinfecciosa. Nosotros tuvimos un caso. El nuestro fue desmielinizante y se produjo unos 14-15 días, lo digo de cabeza, después de
el debut de los síntomas del paciente, por tanto yo lo llamaría posinfeccioso. Voy a hablar también de trastornos del movimiento y de epilepsia. Lo primero que tengo que decir es que, de nuevo, pues hay orgullo aquí patrio porque tenemos este artículo que está en preprint en Neurology del grupo del Hospital 12 de Octubre. Ellos describen 3 pacientes con mioclono generalizado. Nosotros hemos tenido 7 pacientes con trastornos hipercinéticos. Nos pasa un poco como a los compañeros del 12 de octubre, les hicimos punción lumbar, no encontramos alteraciones en el líquido ni tampoco PCR del virus. Y yo creo que todo esto puede estar más en el contexto de la alteración tóxico-metabólica de los pacientes, sin poder descartar, por supuesto, una afectación, como decía, por progresión del virus a través del, por ejemplo, el nervio vago hasta el tronco cerebral, donde podría crear estas mioclonías o este estado hipercinético que no tiene que ver con alteraciones electroencefalográficas, porque los electroencefalogramas son normales. Y en cuanto a las crisis epilépticas, bueno, pues decir que este virus no se asocia a aumento de capacidad epileptógena. Nosotros hemos tenido 7 pacientes, de los 7, 6 no habían tenido nunca crisis, debutaban de nuevo, pero tenían lesiones cerebrales, fundamentalmente lesiones cerebrovasculares. Otra cosa es el hecho de que los pacientes que ya eran epilépticos y están sometidos al estrés, del confinamiento, al insomnio, a un peor control porque tienen más dificultades para conseguir su medicación, porque tienen menos acceso a sus neurólogos, puedan tener más crisis, pero esto está todavía por determinar. Lo cierto es que parece que el virus en sí mismo no es demasiado epileptogénico. Llego ahora a la parte quizá para mí más interesante. Lógicamente los que me conocen saben que soy un neurólogo más especializado en patología vascular y esta es nuestra experiencia. Lo primero que tengo que decir es que no hay mucha experiencia publicada, quizá, porque como muestra esta gráfica de New England referido a la tasa de atención de ictus en Estados Unidos, cuando ha empezado la pandemia ha caído mucho el número de ictus que consultaban en los hospitales. El por qué haya sido esto, bueno, hay 2 maneras de verlo. Una, que los pacientes no han querido ir al hospital o no han podido porque no funcionan los sistemas de transporte igual de bien, o bien que ha habido menos ictus. Es una de estas 2 cosas. Luego podemos discutir cuál es mi opinión. La serie más larga publicada hasta la fecha, cuando tuve que entregar las diapositivas, que fue el domingo, era de 6 pacientes, y estos 6 pacientes he remarcado lo que me pareció más interesante, eran pacientes con afectación de gran vaso, con D-dímeros más elevados todavía de lo que lo tienen la media de pacientes COVID, y decían los autores que la mayor parte de los que ellos habían visto eran ictus retrasados 14, 15 días, 24 días después del inicio de los síntomas. Es también nuestra experiencia, ahora la contaré. Ha habido algún artículo en el que se ha intentado dar una explicación fisiopatológica por qué los pacientes coronavirus tienen más enfermedad vascular cerebral, si es que la tienen, porque ya digo que vienen menos al hospital, pero los que vienen más graves. Y lo que parece en este artículo se centran sobre todo en la internalización y pérdida de función del receptor AC2, que como sabéis se encarga de pasar la angiotensina 2 a angiotensina 1,7. La angiotensina 2 es capaz de crear mucha vasoconstricción y también disfunción endotelial, y por tal motivo estos autores consideran que puede ser un aspecto muy importante de la problemática vascular en general de este virus. En este artículo se hace un análisis global de lo que hay publicado en la literatura, simplemente para decir que el ictus en la época coronavirus es un ictus más grave, hasta 2,5 veces más grave que el ictus que se estaba atendiendo en esos mismos hospitales fuera de estas semanas trágicas. En nuestro caso hemos atendido 14 pacientes con ictus isquémico y 3 con ictus hemorrágico, y hago referencia a 4 semanas hasta la primera semana de abril. No son los mismos datos que hemos mandado a Neuro, y he explicado que no puedo contar los datos de este artículo que está bajo embargo. ¿Y cuáles son las manifestaciones neurológicas cerebrovasculares, cuál es la fisiopatología de estas manifestaciones? Bueno, yo en primer lugar creo que todos hemos visto embolias, mal llamadas embolias de pulmón, porque son fenómenos trombóticos in situ en las arterias pulmonares y fenómenos trombóticos venosos en extremidades. Así que hay un estado protrombótico de la sangre. Si tú tienes un trombo venoso y tienes un foro anual permeable, sabemos que lo tiene un tercio de la población, podrías tener una embolia paradójica, pero yo no creo que esto haya sido decisivo en estos pacientes. La cardiopatía es otra posibilidad. Se dice que es un virus citopático para el miocardio. Bueno, también hay discusión sobre esto, ¿no? Puede haber alguna miocarditis, alguna miocardiopatía, alguna enfermedad de pequeña arteria coronaria, pero no creo que haya sido decisivo. Activación de placa de ateroma por la disfunción endotelial, que ya he comentado antes, podría ser.
disregulación del sistema renina-angiotensina, podría ser, pero mi opinión es que lo que aquí está jugando un papel importante es la situación protrombótica de la sangre, por aparición de anticuerpos antifosfolípido o por disfunción endotelial, y sobre todo la aparición de una endotelitis, una endoteliopatía, que hace a los pacientes muy susceptibles de fenómenos microtrombóticos en las arteriolas, y también, ojo con esto, los hace susceptibles a fenómenos hemorrágicos. Esto que nosotros hemos llamado endoteliopatía, pues ahora comentaré un poco más de ello, lo que puedo comentar también sin violar ningún tipo de embargo, pero me gustaría comentar con todos vosotros nuestra experiencia en el sentido de que hemos visto más casos de los que tocaban del sistema vertebrovascular, que hemos visto más casos de disecciones de las que tocaban. De nuevo, la misma reflexión que los italianos con el Guillain-Barré, es que claro, no vemos muchas disecciones cada mes, ¿no? Entonces, si hemos visto 2 más, pues puede ser casualidad o puede ser que tenga que ver el virus. Y desde luego lo que sí que hemos visto es una tendencia de hemorragia cortical no amiloidea que no se explica por otra circunstancia que no sea la propia endoteliopatía. Voy a contar este caso, que es uno de los que tuvimos, que quizá ejemplifica a lo que nos hemos enfrentado. Un varón de 65 años absolutamente sano. No encontré en todo su historial médico nada. No ha ido nunca al médico hasta hacía 48 horas que consultó porque se encontraba mareado. Lo vio el médico de cabecera, pensó que era un vértigo posicional benigno, lo mandó a casa. 2 días después despierta con dificultad para articular el lenguaje, vuelve al mismo centro de salud, mire, yo me encuentro peor, allí ya le ven una serie de signos inequívocos de afectación neurológica de fosa posterior, activan el código ictus y mientras llega la ambulancia el paciente cae en coma, que es como nos llega, intubado ya y sedado en esta situación. Y cuando hacemos el escáner basal vemos, como pasa tantas veces con los vértigos en teoría o entre comillas benignos, que realmente lo que el paciente había tenido hacía 2 días era un infarto de la pica derecha, pero lo que tenía ahora, cuando pasa a la sala de trombectomía, lo que vemos es que tiene un stop de la basilar, falta toda la vertebral derecha y además hay una basilar fenestada, lo que hizo todavía más complejo el proceso de trombectomía para nuestros compañeros, que pese a ello pues son muy hábiles y consiguieron finalmente recanalizar la vertebral, recanalizar la basilar, falta la cerebral posterior porque era fetal, o sea que recanalizaron la cerebral posterior y la otra salida de la carótida, estaba perfectamente. Lo que falta aquí es la arteria, la pica, que la vemos perfectamente del otro lado, y la pica de este lado, que estaba infartada ya previamente, pues no aparece. Sin embargo, pese a que el resultado de la trombectomía es exitoso, el paciente desarrolló un infarto de todo el sistema vertebrovascular y falleció por este motivo. Sin una causa clara, no había tenido signos de disección, no había datos de disección de la vertebral derecha, era un paciente sano, sin ningún tipo de riesgo vascular. Bueno, este es otro caso también nuestro, un paciente que lleva unos días en la UBI intubado, cuando ya supera la situación respiratoria, le van a quitar el tubo y no despierta, llama al neurólogo, lo explora, ve que hay afectación neurológica, pide este TAC y aparecen estas hemorragias con hemorragia subaracnoidea incorporada. Tenemos biopsias de estos casos, de hemorragias. Están igualmente bajo embargo, no puedo ponerlas aquí. Estas imágenes que pongo no son las que hemos dado para la revista y por tanto no son las mejores. Pero sí que me permite, por un lado, mostrar los microtrombos que vimos dentro de la circulación cerebral y también cómo, no lo puedo mostrar aquí porque no tenía más que esas imágenes, que vemos afectación del endotelio cerebral, y esta afectación del endotelio cerebral que se hace permeable provoca una edematización, que es la imagen de la derecha de todo el neuropilo, y por tanto lo que podemos asegurar es que hay una ruptura de la barrera hematoencefálica. Estas imágenes nuestras del cerebro ya las teníamos unos días antes publicadas, afectación endotelial en el riñón por estos autores, está publicado con microscopía electrónica y también con hematoxina de eosina, y se puede apreciar cómo la célula endotelial del riñón está afectada por el virus. Y también hay estas imágenes de microscopía electrónica publicadas también muy recientemente, donde se pueden ver los viriones no solo dentro de las células endoteliales y de los núcleos de las células endoteliales de los capilares cerebrales, esta vez ya son cerebrales, sino también dentro del citoplasma de neuronas, del lóbulo frontal. Por tanto, sabemos, esto refuerza la teoría de que este virus es capaz de causar endoteliopatía grave dentro del cerebro, y también que existe capacidad citopática directa sobre las neuronas, aunque no tenga por qué ser muy patogénica. Bien, ya para terminar voy a hablar brevemente de las manifestaciones neuropsiquiátricas diferidas, porque lógicamente todavía estamos terminando la fase aguda. Yo creo que en los próximos meses se podrá hablar mucho más de esto, pero alguna reflexión me gustaría hacer. La primera es que quizá el personal
que más va a sufrir este tipo de secuelas, pues va a ser el personal sanitario. Hay este trabajo de la Universidad Complutense de Madrid, dice que casi el 80% de todos los sanitarios sufren ansiedad y se encuentran agotados emocionalmente después de haber, creo, combatido y superado con éxito hasta donde nosotros podíamos llegar esta terrible pandemia. Los trastornos neuropsiquiátricos más frecuentes que se refieren en todos los trabajos son insomnio, yo creo que el que más, el que menos. Esto me incluye a mí, desde que empezó esta pandemia ya vamos recuperando, pues hemos tenido insomnio, ansiedad, estrés postraumático, psicosis. Y también, y desde el punto de vista neurológico, va a ser más interesante para nosotros, como neurólogos, es si vamos a empezar a ver secuelas neurológicas o enfermedades neurológicas de tipo autoinmunitario o de inmunidad cruzada, ¿no? Síndromes de Guillain-Barré, hoy mismo me lo ha mandado José Manuel, hoy mismo se ha publicado por los compañeros de Oviedo un caso de síndrome de Guillain-Barré ligado a una infección pasada de coronavirus. Nosotros también hemos tenido algún caso. De enfermedades desminimizantes estamos viendo estas últimas semanas, ya hemos hecho varios ingresos bueno, pues será difícil decir si le tocaba o son secundarias a pacientes que pasaron el coronavirus, a veces con poca clínica y que aparecen ahora con sintomatología de encefalomielitis aguda diseminada o sintomatología de neuritis óptica y que podría ser perfectamente una secuela autoinmune o un efecto de inmunidad cruzada retardado de la enfermedad. Vamos a ver si hay encefalitis postinfecciosas, como vemos después de, por ejemplo, la afectación herpética del cerebro. Y esto, que también está por explorar, ¿qué pasa con aquellos pacientes que ya tenían alteración neurodegenerativa, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, ya han pasado la enfermedad? Esto ha aumentado la apoptosis de su cerebro, la progresión de su neurodegeneración, van a empeorar más rápidamente de lo que le tocaba. Cuando empecemos a volver a verlos, a los pobres en consultas, que aún las tenemos cerradas, al menos aquí en Albacete, al 90%, pues podremos empezar a tomar estas determinaciones en las próximas semanas. En la fase aguda, esto fue nuestra experiencia. Nosotros vimos sintomatología neuropsiquiátrica hasta en el 20% de los pacientes. La más frecuente de todas era el insomnio, pero fijaos que vimos cuadros de psicosis, cuadros de ansiedad, cuadros de depresión. No encontramos diferencias entre los pacientes graves y los menos graves dentro de que esto es una serie de pacientes hospitalizados. Lo único que podemos decir es que, lógicamente, la gente que estaba ingresada estaba preocupada y esto podía influir, estaba grave, podía influir en este tipo de sintomatología. Y por último, me gustaría también, porque he visto algún caso recientemente, poner el foco de atención de los neurólogos, de los psicólogos y de los psiquiatras en este síndrome que se llama síndrome posterior a los cuidados intensivos. Hay mucha gente que ha estado menos de la que podría haberse beneficiado porque no hemos tenido suficientes recursos para proveer de cuidados intensivos a todo el mundo que tenía insuficiencia respiratoria global, pero hemos tenido muchos enfermos ingresados en cuidados intensivos mucho tiempo y cuando salen algunos se quejan de esto. Yo he visto alguno estos días. Mire, yo llevaba a mi cargo muchas cosas, pues era el coordinador de un jefe de personal, de un grupo humano, el chef de sala de un restaurante bueno, y ahora resulta que no soy capaz de enlazar tres cosas seguidas. Me encuentro, ellos no lo dicen así, pero vamos, están un poco apráxicos, tienen alteraciones de la atención y de la visoespacialidad, y en definitiva están sufriendo este síndrome que es conocido hace tiempo y ahora veremos si se recupera con facilidad o no. Esto, pues el tiempo lo dirá. Lo que es cierto es que estos pacientes es probable que necesiten algún tipo de rehabilitación cognitiva y tampoco estamos ahora en condiciones de dárselas. No estamos en condiciones de dársela porque tenemos muy parado todo lo que es la atención especializada de nuevo. Quizá llegamos tarde al control de la infección, no sé si llegamos tarde o era inevitable que se llegara tarde y quizá de nuevo, no sé si es inevitable, pero da la sensación de que estamos tardando mucho en volver a atender a los pacientes, al menos en la consulta especializada al nivel que lo merecerían. Una reflexión final: yo soy un enamorado de Berlín, creo que es la capital europea que más veces he visitado y si puedo lo haré otras cuantas más. Y me gustaría hacer esta reflexión. Esta pandemia ha dejado un poco el sistema sanitario español, y probablemente el occidental, el español seguro, como el Reichstag al acabar la Segunda Guerra Mundial, pero fijaos cómo está ahora, de recuperado y maravilloso, toda la ciudad de Berlín. Hay fotos increíbles hechas desde el aire, cómo estaba en el año 45 y cómo pocos años después la habían reconstruido por completo, con tesón y con entusiasmo. Pero me gusta más esta otra foto, también de la misma ciudad de Berlín. Esta es la iglesia luterana del Kaiser Guillermo, porque aquí lo que han hecho los alemanes, los berlineses, es hacer una nueva iglesia mucho más moderna. Se puede oír misa aquí de todas las confesiones, yo he estado aquí oyendo misa católica, apostólica, romana, y
al lado han dejado bueno, como quedó la Iglesia al acabar la Segunda Guerra Mundial, porque aunque han rehecho su función, dejan esto como memorial, como recuerdo, para que no se les olvide nunca lo que pasó y no vuelvan a caer los mismos errores. Yo creo que nosotros tenemos que reconstruir nuestro sistema sanitario, pero debemos ser capaces de no olvidar lo que ha pasado, estar preparados para la siguiente pandemia, que no sé si será en invierno, o de este mismo virus, o este ya ha acabado, o habrá otra dentro de un año, de 5, de 10, pero no debe olvidársenos esto, debemos hacer un memorial, primero para honrar a nuestros caídos, los que eran médicos y los que no, que han sido muchísimos, los que eran enfermeras y los que no, y también, por supuesto, para que no se os olvide estar preparados para la siguiente. Y muchas gracias, sobre todo a mis compañeros que combatieron en primera línea. Aquí hay neurólogos, enfermeras de neurología, radiólogos intervencionistas, personal de biología que trabaja con nosotros y, en definitiva, un grupo joven y entusiasta que fue capaz de sobreponerse a la adversidad de la enfermedad y enfrentarla con éxito. Y no solo eso, sino generar una serie de publicaciones que irán saliendo una detrás de otra, espero, en las próximas semanas. Muchas gracias. Estoy a vuestra disposición para preguntas si aún alguno sigue ahí y tiene ánimo para ello. Muchas gracias, Tomás. Todos han permanecido ahí, ya te lo puedo adelantar. Hay algunas de las preguntas que nos preguntan si podrán disponer de las diapositivas. Quiero confirmarles que sí, se lo haremos llegar. Y procedo con algunas de las preguntas que tenemos. A ver, la primera, ¿qué prognosis existe en pacientes con anosmia y eugesia con duración mayor de 2 meses post-infección? Claro, aquí esta pregunta nos la han hecho algunos pacientes en las últimas semanas. Más o menos el 20% de todo el mundo que sufrió una infección por coronavirus leve ha sufrido hiposmia, a veces muy grave. La inmensa mayoría se recupera antes de 4 semanas, 5, 6, 8 semanas. Bueno, yo voy a ser optimista, creo que lo recuperará. Claro, yo no puedo dar un número. ¿Qué proporción? Es que no lo sé, porque si la fisiopatología es la lesión del estroma o del epitelio mucoso de la nariz, la recuperación es segura. Aunque tarde más. Si la fisiopatología es que fue invadido el bulbo olfatorio, es decir, la neurona, entonces la recuperación no se producirá, porque sabemos por otras infecciones víricas que esto pasa. Es como cuando una persona se cae hacia atrás, se da un golpe con desaceleración de la cabeza y por tanto se produce un cizallamiento de toda la cintilla olfatoria, pues se ha quedado sin olfato, ¿no? Porque se ha interrumpido el axón y por tanto se ha interrumpido la conductancia hacia el cerebro, ya no va a recibir el estímulo olfativo. Pero en este caso da la impresión de que la mayor parte de las veces la lesión no es de la neurona y por tanto yo sería optimista. Desde luego toco madera porque es para un gourmet, yo me considero un gourmet, esto es un fastidio. Realmente quedarte sin olfato es quedarte sin capacidad de degustar la comida. Pero yo quiero pensar que la va a recuperar. Así que no puedo dar un porcentaje, pero soy optimista. La siguiente pregunta, Tomás, es: ¿hay alguna relación entre el reflejo de Herrmann-Breuer respiratorio y la infección COVID-19? No sé si he dicho bien el síntoma, pero... Pues no lo sé, lo desconozco, claro. La infección COVID puede afectar al tronco cerebral y por tanto modificar la respuesta respiratoria normal. Sí, a ver, hay una cosa que nos ha llamado mucho la atención. Hemos levantado cadáveres, perdóname que sea tan crudo, pero yo no, mis compañeros número 1 lo contaban, levantado cadáveres en el 4.º año afeitándose, porque un paciente con una saturación de oxígeno del 75% normalmente está que se muere y da una sensación angustiosa, pero estos pacientes se levantaban y se iban a afeitar porque no tenían esta disnea. Se supone que tienen una lesión del tronco, de la zona del cerebro que regula y que pone en relación la hipoxia con la necesidad imperiosa de meter más oxígeno a la sangre y por tanto de respirar más acelerado y tener disnea. Así que bueno, pues no lo sé, supongo que sí, pero no puedo contestar a esta pregunta, lamento no poder hacerlo. Otra de las preguntas es: ¿se están haciendo evaluaciones neuropsicológicas o se pretende realizar? ¿Hay algún estudio en marcha? Es común en varios de los asistentes. Bueno, nosotros nuestra valoración neuropsicológica, como toda la ambulatoria no precisa, o sea, que no sea urgente o preferente, se ha suspendido. Porque claro, no se quiere que los pacientes mayores vengan al ámbito hospitalario porque es el paciente más frágil, más sensible a la infección
y estos test neuropsicológicos pues se considera que no es una atención urgente. Así que ahora mismo nos está haciendo. ¿Que sea necesario o conveniente hacerlo? Claro, yo creo que sí, porque ya lo he mencionado muy de pasada, pero una de las posibilidades es que el paciente que superó esta enfermedad y tenía ya una enfermedad neurodegenerativa haya sufrido, aunque como ya estaba enfermo no se note tanto, haya sufrido un empeoramiento y un declinar más rápido de lo que le tocaba. Por otro lado, está el paciente que no padece enfermedad neurodegenerativa y que posiblemente pueda tener trastorno neuropsicológico derivado de la afectación citopática del virus o derivado de la situación tan tremenda o tan terrible que hemos vivido todos. Esto ya es más del ámbito de mis queridos colegas psiquiatras, que me consta que están muy interesados en responder a esta pregunta y supongo que la podrán responder en los próximos meses. Habrá seguro publicaciones a este respecto. La siguiente pregunta es, ¿se está haciendo algún macroestudio genético comparando las AC2 de los pacientes leves y aquellos mucho más graves, por si se pudiese relacionar de algún modo? O sea, que la pregunta debe ver si hay algún polimorfismo de la AC2 que se asocie de alguna manera mayor a la infección. No, yo, vamos, no conozco que esté este estudio en marcha. Claro, casi todas las proteínas tienen polimorfismo, ¿no? Y por tanto, el polimorfismo es una variante que no se considera patogénica, pero que a lo mejor no es patogénica, pero te hace más susceptible a determinado tipo de infección. Yo no descarto que lo haya, ¿no? Porque da la impresión, leí ayer, no sé si ayer o hoy, que creen que la población española e italiana es más susceptible al virus que, por ejemplo, la población nórdica, ¿no? Una buena posibilidad sería un polimorfismo de la AC2. También se ha estudiado más la proteína que está al lado, una proteasa que tiene que activarse para que se produzca la invaginación. No es solo necesaria la AC2, sino que es necesaria esta otra proteína de nombre PRIMMP y que parece que se está estudiando más porque hay algunos fármacos que la bloquean. Bueno, me parece una buena idea. Los estudios de polimorfismos abundan en medicina porque son fáciles de hacer. Fáciles de hacer. Coges la sangre, miras de los pacientes afectados, miras si los más afectados tienen más el polimorfismo A o el B o el C y ya tienes el paper, aunque luego hay que replicarlo en otra población. Supongo que será, a mí no me consta que se esté haciendo en estos momentos, pero seguro que será. Ha habido tantos pacientes afectados que hay para hacer de todo. Vale. Siguiente pregunta es, ¿qué grupo de pacientes con ictus isquémico han anticoagulado? A ver, la cuestión aquí es que cuando un paciente tenía un dedímero por encima de 2000, por el protocolo de mi hospital lo anticoagulábamos, con independencia que tuviera una clínica neurológica. ¿Y qué ha pasado? Que, bueno, posiblemente haya evitado muchos fenómenos trombóticos, tromboembolismos pulmonares, fenómenos trombóticos de las venas, pero algunos de estos pacientes se fueron a la UBI, por ejemplo, y allí pues le dieron el tratamiento porque estaba en el protocolo y era correcto, y después cuando han salido de la UBI pues tenían hemorragias cerebrales múltiples, ¿no? Porque claro, la destrucción del endotelio no solo propende a la trombosis, también se rompe el endotelio, se afecta al neuropilo y hay mayor riesgo de hemorragia. Nosotros a los ictus 14, 15, 20 ictus isquémicos que hemos atendido, los hemos atendido según Lex Artis, es decir, si tenía una fuente cardioembólica lo hemos anticoagulado. Si no la tenía, no lo hemos anticoagulado. Si el paciente tenía necesidad de quedar ingresado por una afectación COVID-19 por encima del nivel de dedímero que marcaba el protocolo del hospital, que se anticoagulara, pues lo hemos anticoagulado también, y si no, no. Pero lo que hemos visto es que estos pacientes estaban muy, muy malos, tenían una afectación multiorgánica de los riñones, de los pulmones, los infartos cerebrales, y nuestra tasa de mortalidad en el ictus de Grambach, me refiero a TICA, M1, en fin, a Tandem, nuestra tasa de mortalidad histórica no llega al 30%, y la tasa de mortalidad que hemos tenido ahora está muy por encima, más del doble en estos pacientes. Por tanto, es seguro que el coronavirus afecta, y probablemente lo hace porque afecta a todo el organismo y los deja en una situación de invalidez mucho más importante. La siguiente pregunta, Tomás, es, en los enfermos con demencia cerebrovascular tipo Alzheimer, ¿habéis notado si han adquirido más infecciones que los pacientes no demenciados y su patología frenaba la recuperación de los mismos? No hemos tenido, voy a pasar, no sé si puedo pasar, a lo mejor no puedo pasar ya las diapositivas para atrás. No hemos tenido, no hemos tenido la sensación de que ingresaban más pacientes con demencia que pacientes sin demencia. O sea, que cuando hicimos el análisis no hemos tenido esa impresión.
ni más pacientes que ingresaran en el hospital. A lo mejor es que estaban en residencias y, en fin, es lamentable decir esto, pero muchas veces se les ha negado a estos pacientes que vengan al hospital y han muerto allí, no lo sé. Claro, la pregunta lo que dice no es exactamente eso. Lo que dice es si cuando ya estaban ingresados iban peor. Claro, la comorbilidad previa te hace más susceptible a ir mal a cualquier enfermedad y, por tanto, la respuesta es también a la provocada por el COVID-19. Como además eran enfermos que tenían que estar solos en la habitación, que no podían tener acompañantes o se procuraba que no los tuvieran, si ya tenían una situación de deterioro cognitivo previo era mucho más difícil. Entonces, bueno, no hemos hecho este análisis, pero me imagino que sí, que si tienes comorbilidad previa neurológica o de otro tipo, pues al final vas peor cuando tienes una enfermedad tan grave como esta. Por último, y ya para finalizar esta ronda de preguntas, la posibilidad de interacción entre el virus y la hemoglobina, ¿hay alguna información al respecto? Sobre esto se ha dicho también, sí, todos estos WhatsApp que circulaban acerca de que en realidad el problema que había no era respiratorio, sino de saturación de la hemoglobina. Yo lo indagué en su día cuando empezó a circular y lo deseché. Ahora no lo he vuelto a leer ni lo he vuelto a investigar, pero me pareció que no tenía demasiado sentido. Me pareció que el problema respiratorio de los pacientes iba ligado directamente al colapso alveolar y no a un problema de saturación de oxígeno. Claro, se decía, no es que por eso hay tanta ferritina elevada en la sangre. Hombre, la ferritina es un reactante en fase aguda y sube en cualquier enfermedad con tormenta citoquímica y, por tanto, no vale para decir que eso es porque se ha destruido el grupo M y que el grupo M, atacado por el virus, era el que provocaba el problema respiratorio. Yo, no, francamente, no he leído si hay algo más reciente, pero cuando lo revisé en su día, hace ya más de un mes, más de 6 semanas, cuando salió esta teoría, yo la deseché, pero no soy hematólogo, a lo mejor lo deseché de manera infundada. Yo creo que el problema respiratorio es fundamentalmente de índole alveolar y, por tanto, pulmonar. Pues muchas gracias, Tomás. Ponemos fin a esta Neurastalks. Nuevamente agradecerle a los asistentes su confianza en nuestro proyecto de formación. Muchas gracias. Gracias a ustedes.